Damos gracias al Abacadosh por una vez más que nos permite venir delante de su presencia para bendecir y exaltar al que vive para siempre, al único fiel y verdadero, aquel que creador de todas las cosas y de cada una de nuestras vidas. Damos la cordial bienvenida, amados Sajín, amadas Sahayot, de parte de la Keilah, Eye Asher Eye. Una vez más, le damos la cordial bienvenida con el único propósito de que usted pueda sentirse acogido de parte de la Keilah Eye Asher Eye, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Soyapango. Si usted está con deseos de conocer la ubicación, puede pedir más información a través de las redes sociales y pues con gusto se le brindará. Esperamos que esta enseñanza sea de edificación para cada una de nuestras almas. Estamos en el estudio del libro de Ruth, el Sefer Reut. Estamos en la segunda parte. Vamos a darle continuidad a la segunda parte del Perek 3 a partir del Pasuk 6. Pero antes vamos a dar una breve introducción de lo que fue la enseñanza de la semana pasada, en donde el tema principal es Ruth hace una apelación. En este tema vimos específicamente dos subtemas. Uno de ellos vimos cómo Noemí le gira instrucciones a Ruth para que ella pueda acercarse a su pariente Boaz, que es el pariente por medio de su suegro Elimelech, quien podría redimirla y actuar como un Goel. Recuerde que vimos la enseñanza del significado de lo que es un Goel. Noemí entonces instruye a Ruth sobre cómo pedirle a Boaz para que ejerza su responsabilidad como Goel, que significa el que redime, en este caso, en el pariente más cercano por parte de Elimelech, quien podría redimirla a ella. Hoy vamos a darle continuidad a la segunda parte del tema, siempre en el tema de Ruth hace una apelación, y vamos a poder ver en esta segunda parte cómo Ruth y Boaz llegan a la era o están en la era. Pero ¿qué significa la era? La era es un lugar que se destina para realizar la trilla de la mies, es decir, para secar la lana de las ovejas. También es un lugar que tenía que ser plano, con una superficie alisada, más o menos con alguna mezcla que le diera dureza para poder tirar y trillar allí la mies. En este caso vamos a ver cómo Ruth se acuesta a los pies de Boaz después de toda la trayectoria que tuvimos en los consejos que Noemí le dio a Ruth en la enseñanza pasada. Así es que para darle desenlace
a la enseñanza, si usted estuvo atento o atenta a la primera parte, puede continuar a partir del pasuk 6. Recuerde, estamos en el Perek 3 y el pasuk 6 del libro de Ruth. Y dice así: descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. No vamos a hablar de los detalles de todos los consejos que ya Noemí le dio a Ruth, porque ya todo eso lo vimos en la enseñanza pasada. Si usted no tiene esos datos, pues le recomiendo que pueda buscar en YouTube la enseñanza de la primera parte del libro de Ruth, del capítulo 3. Entonces, en base a esta lectura que acabamos de hacer, vemos que después de todos los consejos que Noemí le ha dado, vemos cómo llega el momento específico en el cual Booz decide irse a dormir y se retira, y dice la lectura que se va a un lado del montón. O sea, recuerde el montón de lo que era la semilla, de lo que era lo que habían trillado, lo que habían cosechado. Veamos por qué él se quedaba allí. Había una buena razón por la que Booz dormía en la era. Y esto se debía porque recordemos que estos eran los días de los jueces, cuando todos estos hechos se dieron, los hechos del desarrollo del libro de Ruth, eran en los días de los jueces. Entonces hubo una época cuando había mucha inestabilidad política y social en Israel. Es decir, no habían reyes, no había más. Sin embargo, habían momentos en que se encontraban personas que les gobernaban, que los ponía el Padre para poder ser instrumentos de bendición para los Bene Israel cuando estos se encontraban en un periodo de tiempo de mucha opresión. Entonces, no era inusual que bandas de ladrones vinieran y robaran todo el grano que el agricultor había cultivado. Y en este caso, Booz, con tanto esfuerzo, prefería quedarse a dormir en la era para poder cuidar de todo el grano que habían cosechado, para no permitir que se los robaran. Esa era la razón por la que Booz dormía en la era, para proteger la cosecha contra el tipo de ataques como lo menciona en el libro de Shemuel, capítulo 23, verso 1, en donde en la época de David dice: dieron aviso a David diciendo: he aquí los filisteos combaten a la Keilah y roban las eras. Entonces este capítulo este pasuk solamente lo hemos leído con el propósito de que veamos
la razón específica por la que Booz se quedaba a dormir en el lugar que le llamaban la era. Entonces vemos cómo Ruth, al ver que él se había ido a acostar, ella vino calladamente y hizo tal como su suegra Noemí le había recomendado. Ella escuchó muy bien el consejo que Ruth le había dado y dijo que lo haría tal como ella se lo había descrito, y así lo hizo. Pasemos entonces ahora al Pasuk 8 y veamos la petición de Ruth ante Booz. Y dice: y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres el pariente más cercano. En este caso, prácticamente lo que se está dando en esta lectura, en esta conversación, es el proceso de lo que en esa época se practicaba. Esta era una escena prácticamente asombrosa. Bien podemos imaginarnos que Booz, en efecto, se sobresaltó al sentir a sus pies a una persona y principalmente a una mujer. Despertándose, dice la lectura, en la noche, mientras él se volteaba entre su sueño, sabiendo que alguien estaba allí a sus pies, pero sin poder ver claramente de quién se trataba, debido a la oscuridad por un lado y por el otro, el sueño que él tenía en sus ojos, y principalmente porque ellos acostumbraban a comer y beber vino. Y dice la lectura que ya que Booz había estado allí para proteger la era de los ladrones, debe de haberle dado a él un gran susto despertarse y saber que alguien estaba allí, pero su sorpresa rápidamente se convirtió en asombro debido a que cuando descubrió que la persona que estaba a sus pies se trataba de una mujer, e inmediatamente Ruth le dice, ella se identificó, ¿verdad?, que era ella, y le dice: extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Ruth se identifica con él, con Booz, e hizo una simple petición. Al comenzar con las palabras que le manifestó cuando le dijo: extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, Ruth nuevamente mostró una gran humildad y sumisión cuando le expresó esas palabras. Ella se presentó como sierva ante Booz y le pidió que extendiera el borde de su capa sobre su sierva. Aquí vemos que ella valientemente le pidió a Booz que la tomara en matrimonio.
La frase también se puede traducir como extiende sobre mí la punta de tu manto. Cuando habla de tu manto se refiere, esta era una forma, culturalmente hablando, relevante, una forma de decir o una expresión en la cual ella le estaba diciendo: soy viuda, tómame como tu esposa. Pero la extensión, cuando ella le dice la extensión de una capa sobre una viuda como una forma de reclamarla como esposa, está atestiguada entre los árabes de los primeros días, es decir, era la forma como la llevaban a la práctica en esta nación. Incluso hasta el día de hoy, cuando un judío se casa con una mujer, arroja la capa o el extremo de su talit sobre ella para indicar que la ha tomado bajo su protección. Y esta es una figura, amado Sajín, que se expresa espiritualmente hablando en el libro de Ezequiel, capítulo 16 y verso 8, el cual en esta literatura el Padre Yahweh usa la misma terminología con relación a Israel, cuando dice: extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Yahweh el Adón, y fuiste mía. Este es en sentido espiritual y esta es la práctica que usualmente se lleva a cabo en la vida diaria cuando una persona prácticamente se da el caso que está viviendo Ruth y vos. Estamos pudiendo aprender esta enseñanza. En este caso, amado Sajín, esto nos muestra que no era algo inapropiado de parte de Ruth hacia vos, cuando ella le dice: por cuanto eres pariente cercano, acógeme, écheme tu manto. Ella no estaba haciendo nada inapropiado. Era parte del proceso en el que ellos vivían, en el que ellos actuaban. Prácticamente Ruth fue audaz, pero no inapropiada las palabras que ella expresó. Ruth entendía esto cuando identificó a vos como su pariente cercano por medio de su suegro, Elimelech. Es decir, literalmente, vos era un Goel. Ya esa palabra la desciframos, lo que significa. Vos era un Goel, era el redentor prácticamente de la vida de ella. Aunque Elimelech ya había fallecido, ella tenía derecho a su apellido o a que el apellido continuara
Y como Goel, vos tenía la responsabilidad de hacer esto, porque de esa manera no se iba a perder la descendencia de Elimelec. Esto solo podía suceder si vos se casaba con Ruth y proporcionaba hijos para continuar con el nombre de Elimelec. Ruth audazmente, pero con humildad y propiedad, buscó sus derechos, tal cual se lo había aconsejado su suegra Noemí. Pasemos a la siguiente parte en el Pasú 10 y veamos la respuesta que Booz le da a Ruth a través de esta lectura. Y dice así: y él dijo: bendita seas tú de nuestro Padre Yahweh, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Aquí hay varios aspectos que vamos a tocar. Hay mucho de qué hablar, porque para empezar, Booz bendice la vida de Ruth en el nombre del Padre, ya que ella no puso los ojos en una persona joven. Entonces, aparentemente, según la lectura, así lo describe, vemos que existía una diferencia de edades entre ella y Booz, tal como lo describe la lectura. Había considerablemente una gran diferencia entre Ruth y Booz. También parece que debido a esto, Booz se consideraba poco atractivo para Ruth y por lo tanto había descartado cualquier idea de un romance entre ellos. Esto nos muestra algo más maravilloso acerca de Booz. ¿Por qué? Porque él tenía derecho a imponerse a Ruth como su Goel, pero Booz era alguien respetuoso. Mas, sin embargo, él no lo hizo, o sea, no la redimió de entrada. ¿Por qué? Veamos el por qué. Porque no iba a decir simplemente: hay una mujer a la que quiero y es mía por derecho, sino que él tuvo la amabilidad de no actuar como Goel ante Ruth, a menos que ella lo deseara. De hecho, ella se lo estaba pidiendo tal cual había sido instruida por Noemí, pero también muestra algo más maravilloso acerca de Ruth. Ella basó su atracción por Booz más en el respeto que en la imagen o la apariencia que Booz tenía. Trágicamente, muchas personas se enamoran de una imagen o de una apariencia
en lugar de una persona a la que realmente podamos respetar. Mas, sin embargo, vos hizo que Noemí viera brillante el consejo que le había dado a Ruth. ¿Por qué? Porque Noemí le había dicho: yo haré contigo lo que tú digas. Eso se lo dijo vos a Ruth. Pero más sin embargo, el plan funcionó a la perfección. Veamos por qué. Porque toda la gente del pueblo, vos le había reconocido que Ruth era una mujer virtuosa, tal como lo describe el libro de Proverbios, lo que significa una mujer virtuosa. No nos vamos a detener a leer esa parte, pero si usted quiere leerlo, puede irse al libro de Proverbios y el capítulo 31. Allí va a encontrar lo que se registra de la enseñanza de la mujer virtuosa. Entonces, en este caso, vos también se sentía atraído por Ruth, por su carácter. Realmente no sabemos cómo lucía Ruth, pero sí sabemos que era una mujer de carácter piadoso. Literalmente vos llamó a Ruth una mujer en una forma hebrea cuando le dijo Jayil. El significado básico detrás de esta palabra hebrea es fuerza, fortaleza, moral, buena calidad, integridad, virtud. Esta misma palabra se usa en un término para héroes de la Biblia. Es decir, un varón esforzado y valiente. Así como el coraje y la fuerza hacen de un hombre un héroe, así el coraje y la fuerza de Ruth mostró su virtud, mostró realmente lo que había convertido en ella en una heroína, debido al tipo de definición de cómo ella se había desenvuelto y había actuado ante vos. Para ir concluyendo, vamos a leer la última parte en donde vamos a quedarnos en esta porción bíblica para darle continuidad a una tercera parte. Y pasemos entonces al pasuk 12. En este pasuk vamos a ver el problema potencial de lo que realmente significa tener un pariente cercano y más cercano que vos. Pero veamos lo que dice la lectura. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, le estaba diciendo vos a Ruth, con todo eso, hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien te redimirá,
mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive el Todopoderoso, vive el Padre, que yo te voy a cumplir, le estaba diciendo prácticamente vos. Así es que descansa pues hasta mañana. Esas fueron las palabras de vos. Vos sabía que había un pariente de Elimelec más cercano que Elimelec, que vos a Elimelec. ¿Sí me explico? Voy a repetirlo. Vos sabía que existía otra persona, otro pariente de Elimelec más cercano que vos, y eso se respetaba. Entonces vos se la iba a ir a entregar a Ruth, a ese pariente, y si él no la redimía, vos estaba comprometiendo a redimirla, pero tenían que preguntarle primero si eso podía pasar. Entonces, aparentemente, aunque vos era un Goel reconocido para Ruth, había otro Goel más cercano en relación con el difunto suegro de Elimelec, pero Ruth no lo conocía. Entonces vos no podía ejercer su derecho como pariente redentor, a menos que este pariente redentor más cercano renunciara de sus derechos sobre Ruth. Entonces, si éste renunciaba, ella podía quedarse con vos, porque ya vos le había permitido, le había dado su palabra de que él la iba a redimir. Entonces vemos cómo maravillosamente vos no estaba dispuesto a tomar atajos, sino que a cumplir lo que la palabra establecía. Él haría la voluntad del Eterno, la voluntad del Abacadosh, a la manera del Todopoderoso. Vos sabía que si realmente el Adón se lo iba a permitir, entonces el otro no la iba a querer redimir. Entonces podría hacerse ordenadamente las cosas y de una manera apropiada, sin tener que saltarse las líneas de mando, como diríamos hoy en día. Vos estabas siendo respetuoso y cumpliendo las normas que estaban establecidas por el Todopoderoso. Así es que vemos a un hombre leal, íntegro, como es vos, pero tenemos que esperar qué es lo que va a decir este pariente más cercano en relación a Ruth. Así es que, para conocer este desenlace, los invito a que podamos encontrarnos la próxima semana para conocer si realmente Ruth se queda con vos o la redime el pariente más cercano. Amado Sajín, amada Sahayot, espero que esta enseñanza haya sido de edificación para vuestras almas y que haya podido tener ese rema que usted esperaba
para poder conocer la enseñanza. Si ha sido de edificación, le invito a compartir con otras personas para poder edificarnos al mismo tiempo. Hasta la próxima, amados Sajín, hasta la próxima, amada Sahayot. La próxima semana nos encontramos para darle continuidad a la tercera parte del tema de Ruth. Shalom Obraja, paz y bendiciones para todos.